bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para las personas que nos llamaron y nos escribieron preguntándonos qué pasó la semana pasada que no transmitimos, estábamos en un viaje de familia, estábamos compartiendo con nuestra familia, con nuestros hijos. Nosotros en este ministerio creemos que todo tiene su tiempo y que hay que dedicarle tiempo a la familia. Hoy estamos muy contentos, estamos gozosos, agradecidos con el Señor porque nuestro hijo mayor Samuel está cumpliendo 16 años y es una gran bendición para nosotros poder compartir con ustedes esa felicidad. Queremos ir a la palabra, tenemos una palabra espectacular, quiero que la escuche, quiero que la repitas y que la compartas con alguien. Comienza en 1 Samuel capítulo 30, dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Y cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Comenzaron a hablar acerca de apedrearlo, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Quiero detenerme acá y hablarte acerca de la vida del rey David. Nosotros a veces somos muy ligeros estudiando las escrituras, ¿no? Sabemos que hubo un día donde un profeta entró a la casa de David y lo ungió como el próximo rey de Israel. Para sorpresa de todos, para sorpresa de su papá, para sorpresa de sus hermanos y para sorpresa de él mismo. Porque a veces Dios te sorprende hasta a ti mismo. Pero contrario a lo que mucha gente hubiera esperado, contrario a lo que yo hubiera querido, por ejemplo, eso no fue de la noche a la mañana, sino que comenzó un largo proceso en la vida de David. Entonces llega un momento, conocemos que luego David fue perseguido por Saúl, luego estuvo en la cueva de Adulán, luego buscó refugio increíblemente con sus enemigos los filisteos y luego se le concede un pedazo de tierra en una ciudad llamada Siclag. En ese momento la vida de David era un tormento, en ese momento la vida de David era un día tras día, tratar de sobrevivir, tratar de llevar la cosa, como decía una persona en Venezuela, como vaya viniendo, vamos viendo. Él no podía ver a largo plazo todas esas promesas que Dios le había hecho. Él en ese momento no las vivía y quizás no las entendía. Dice que 3 días después venía una batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. David tenía una gran preocupación porque tenía que pelear con los filisteos en contra de sus hermanos los israelitas y él no quería hacerlo. Sin embargo, estaba dispuesto. Algunos dicen que tenía la intención de voltearse en medio de la batalla, sea lo que sea, estaba pasando por un momento de estrés, por un momento de dificultad. No era el rey David que tú y yo conocemos, pero entonces lo rechazan. A veces no entendemos por qué Dios cierra puertas, a veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero entonces los mismos filisteos, comandantes, hablan con el rey y le dicen: no queremos a David con sus hombres porque tememos que se voltee contra nosotros en medio de la batalla. El rey trató de interceder por él porque David le había mostrado fidelidad hasta ese momento, pero a la final se imponen los consejeros del rey y el rey le dice a David: tú y tus hombres no van a participar en la batalla, regrésense a su casa, regrésense a Siclag. Pero cuando ellos llegan, y ellos venían de repente desanimados, confundidos, venían preocupados por la duda que los filisteos habían tenido sobre ellos, se encuentran un panorama totalmente devastador. Los amalecitas, una gente, una tribu, un pueblo malvado que hasta el día de hoy pelea contra el pueblo de Dios. Los de Amalek habían invadido Siclag, que era la ciudad de David, mientras que David y sus hombres estaban en el norte intentando unirse al ejército filisteo. Su propia ciudad Siclag estaba desprotegida. Los oportunistas amalecitas tomaron ventaja de la ciudad indefensa, la atacaron y le prendieron fuego. Dice que se habían llevado cautivas a las mujeres y a los niños, y a todos los que estaban allí, desde el menor
hasta el mayor, no solamente habían quemado la ciudad, sino que se habían llevado a todas las mujeres y a los niños. Me llama la atención. El versículo dice que se los llevaron cautivos, pero sin matar a nadie. El espíritu de Amalek, lo que hoy es un espíritu, lo que antes fue un pueblo, ahora es un espíritu que se mueve y va en contra de nosotros. Él no procura matarte. Él no tiene la intención de matarte. Él te quiere ver en ruinas, te quiere ver llorando, te quiere ver cautivo. Es más, te quiere ver suplicando morirse. Hay gente que tiene deseos de morirse. Hay gente que ha pensado hasta en suicidarse porque Amalek lo tiene oprimido. Pero Amalek no lo quiere matar. Amalek lo quiere ver sufriendo. Amalek lo quiere ver llorando. Y ataca en el momento donde de repente un hombre está tratando de trabajar, está tratando de conseguir el pan, el sustento. En ese momento Amalek ataca a las esposas y a los hijos. Comienzan pensamientos, comienzan palabras, comienzan conversaciones donde Amalek te dice: ese hombre no te ama, ese hombre no te quiere, ese hombre te descuida, ese hombre no te dedica tiempo. Comienza Amalek a hablarle a los hijos: ese padre tuyo no te ama, ese padre tuyo no te quiere, para él no eres importante, para él lo importante es el trabajo. Y empieza Amalek a llevar tu mente cautiva con pensamiento. Dice que lloraron a más no poder. Amalek te quiere ver llorando, Amalek te quiere ver sufriendo. Dice que David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido. A veces por estar metidos en el trabajo, por tener tanta actividad, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nivel espiritual, no nos damos cuenta de cómo el enemigo está atacando nuestra casa, está atacando nuestro matrimonio, está atacando a nuestros hijos, está atacando nuestra salud, hasta que vemos las ruinas. Eso le puede pasar hasta el hombre más ungido, hasta el hombre más usado. Le puede pasar a un líder de congregación y a una persona que apenas conoce, y por supuesto al que no conoce. Así es el enemigo. Así ataca Amalek, ataca por afuera, ataca a los desprotegidos. Espiritualmente Amalek significa el enemigo, que ataca desde la retaguardia, atacando al débil y al cansado, y representa el mal, el resentimiento, la rebeldía y las artimañas de Satanás para destruir el plan de Dios en la vida. La rebeldía, cuando tú ves rebeldía en tus hijos, cuando tú ves rebeldía en tu esposa, cuando tú ves rebeldía en tu familia, el espíritu de Amalek está obrando fuertemente en tu casa y en tu familia y no te habías dado cuenta. Se manifiesta con desánimo, orgullo y tentaciones que te alejan al servicio de Dios, y cuya guerra contra Dios y su pueblo es eterna según la Biblia, porque Dios ha dicho: te contenderé contra Amalek por los siglos de los siglos, generación tras generación. ¿Qué significa el nombre de Amalek? Significa belicoso, indica una naturaleza destructiva y perturbadora. Tiene la característica de que es un ataque traicionero. Atacaron a Israel cuando estaban cansados y desprotegidos en el desierto, y atacando a los rezagados, simbolizando la traición y el ataque al flanco más débil. Es un especialista en atacar a los débiles. Cuando tú ves un video de estos de la selva africana y los leones atacando las manadas, ellos no atacan al grupo, no atacan a los líderes, a los fuertes, van a las afueras, van a los lados o en la parte de atrás y buscan algún cojo, algún enfermo, algún animal envejecido, y a esos son los que atacan porque los pueden devorar fácilmente. Amalek es un espíritu de destrucción. Es un espíritu que se pone al plan de Dios para la familia, el liderazgo y la vida del creyente, buscando pisotearlo. No es un espíritu de muerte, no le interesa matarte, quiere verte destruido, quiere verte en ruina económica, quiere verte en ruina espiritual, quiere ver tu matrimonio en ruina, quiere ver tu relación con tus hijos en ruina y quiere ver destrucción en la familia. Amalek representa oposición a Dios, representa el mal típicamente, un enemigo eterno que se levanta contra todo lo que es bueno y legal según Dios y se manifiesta en odio y resentimiento. Tiene manifestaciones espirituales en el desánimo, en el orgullo, en la rebeldía, en las tentaciones, en las destrucciones y en la pérdida de pasión por Dios y su servicio. Gente que antes estuvo con pasión, con fuego, que quería servir al Señor, que daban su tiempo, daban sus ofrendas,
dedicaban toda la vida del Señor, querían servir al Señor, querían estar en todos los servicios, en todos los ayunos, en todos los estudios bíblicos, pero de repente empieza el cansancio, la opresión, te empiezas a apartar, tienes temporadas donde las finanzas no están bien, tienes que trabajar doble para conseguir el dinero, tienes deudas, cosas que pagar, y en ese momento aparece el desánimo, aparece las tentaciones. De repente un hombre se siente descuidado por su esposa, o una esposa se considera descuidada y aparece la tentación de ser infiel. Esos son los momentos donde el enemigo ataca. Ese es el Amalek que atacó a David. Ese es el Amalek que tiempo atrás atacó al pueblo de Israel con Moisés, y ese es el Amalek que quiere destruir nuestras vidas, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero me llama la atención lo que hizo David. El versículo 6 dice que David se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres, muy resentidos por haber perdido a sus hijas y a sus hijas, comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Entonces no solamente le secuestraron a las esposas, no solamente se llevaron a los hijos, no solamente los dejaron sin nada, sino que su propia gente, sus propios líderes, sus propios guerreros estaban planificando apedrearlo y acabar con su vida. Pero dice que David encontró fuerzas en el Señor su Dios. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos donde no entiendo nada, donde el mundo se me viene encima, mi fortaleza viene del Señor. A veces Dios nos quita las muletas en los que nos hemos apoyado últimamente, y Dios espera que nos postremos delante de Él, que abramos nuestro corazón, que derramemos nuestras lágrimas y que le hablemos cuanto le necesitamos. El versículo 7 dice que entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, porque recuperarás todo lo que te han quitado. Entonces me llama la atención lo que hizo David. Primero encontró fuerzas en el Señor. El Señor es nuestro refugio, nuestra roca, nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la Biblia. El gozo no es algo externo, es algo interno, es un fruto del Espíritu Santo. Pero me llama la atención que habla con Abiatar, el sumo sacerdote. David tenía un sacerdote, David tenía un pastor que lo ayudaba. Qué importante, siempre insistimos en este tema. Nosotros tenemos pastores, nosotros tenemos gente con la que abrimos nuestro corazón, tenemos gente que nos pregunta cómo te sientes, tenemos gente con la cual podemos hablar cuando algo no está bien, y cuando todo está bien también. Siempre tenemos un pastor que está pendiente de nosotros. Ay del que caiga y no tenga quien lo levante. Los pastores están para ayudar a la gente. Y le dijo: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor. Tú tienes que preguntarle al Señor cómo vas a manejar el problema que tienes en casa, cómo vas a manejar el problema que tienes en la finanza. Pregúntale al Señor cómo vas a rescatar tu matrimonio, y pregúntale al Señor cómo vas a restaurar la relación con tus hijos, la relación con tus hermanos, o la relación con tu esposa, la relación con tus padres. Cualquier situación que estés pasando, pregúntale al Señor cómo lo vas a recuperar. Y me llama la atención la forma en que David lo hace. David le pregunta al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? David en ese momento busca la dirección del Señor, busca la aprobación del Señor, busca la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y el Señor le dijo: cuando tú ores, cuando tú busques al Señor, cuando tú abras tu corazón, cuando tú pidas oración, Dios te va a contestar. Dios estaba esperando este momento. Dios es el más interesado en hablar contigo. Dios tiene palabras para ti. Dios tiene respuestas para ti. Dios no está ocupado por allá con las guerras del Medio Oriente y no tiene tiempo para ti. Eso es mentira del enemigo. Dios está esperando que tú lo busques. Dios está esperando que tú le hables. Dios está esperando responderte. Dios está esperando que tú dispongas tu corazón, tu vida, tu oído para recuperarlo todo. Porque Dios le dijo: sí, persíguelo. Recuperarás todo lo que te han
Y déjame decirte, vas a recuperarlo todo, vas a recuperar todo lo que te han quitado. Dios no ha terminado contigo, pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ese David que estaba en ese momento descarriado y obstinado, David no entendía el proceso de Dios para su vida. No entendemos los procesos. Se entienden al final, se entienden después de años, se entienden después de lágrimas, se entienden después de errores que has cometido, se entienden después de haber estado en lugares donde Dios no te mandó, se entienden después de haberte metido en sociedades donde Dios no te mandó, se entienden después de haber estado en iglesia donde Dios no te mandó, se entienden después de haber tenido relaciones con personas con las cuales Dios no te mandó. Pero David se fortaleció en Dios porque Dios es rico en misericordia y gracia y porque Dios iba a cumplir su propósito en David. Ahora estaba totalmente quebrantado. Ahora no tenía nada. Se lo habían quitado todo. Pero Dios es experto en la nada. Dios es experto trabajando con la nada. Dios creó todo de la nada. Y Dios estaba esperando que tú no estuvieras nada para llenar tu vida con ricas y grandes bendiciones. Ahora David estaba listo para ser llenado. Algunas veces pensamos que tenemos que ganar la bendición y la fortaleza de Dios, pero David nos muestra algo diferente. Es porque Dios es fiel, es porque Dios tiene un llamado y esos llamados son irrevocables. Dios no se va a rendir contigo. Dios no se rindió con David, Dios no se ha rendido conmigo, Dios no se ha rendido contigo. Dios cumplirá su propósito en tu vida. David se fortaleció en Dios, recibió fuerza, recibió esa llenura del Espíritu Santo, recibió respuesta. En ese momento no veía nada, pero Dios le dio una palabra. Y qué importante es creer la palabra del Señor. David le dijo al sacerdote: te ruego que me acerques el efod. David buscó a Dios con la ayuda de un sacerdote. Ellos en ese momento usaban el urín y el turín, que era parte del efod del sumo sacerdote. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora el Espíritu Santo nos muestra cómo debemos orar cuando no lo entendemos. Y David fue específico. David hay momentos donde no se pueden hacer largas oraciones. Hay momentos donde no puedes estar bla, bla, bla con Dios. Hay momentos donde tienes que ir al punto. Y David le dijo: perseguiré estos merodeadores, los podré alcanzar. Hay un momento donde David ni siquiera hubiera hecho esas preguntas. David estaba lidiando con los filisteos, David estaba lidiando con la finanza, David estaba lidiando con una situación sumamente incómoda. Pero cuando David lo pierde todo, cuando David cree que toca fondo, en ese momento consulta al Señor y Dios le habla y le dice: síguelo. Persíguelo, no te rindas, recupera todo lo perdido, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vas a librar a tu esposa, vas a librar a tus hijos, vas a librar tus finanzas, vas a liberar a tu familia, los vas a librar de toda cautividad del enemigo. Pero Dios no le dijo: quédate sentado. Dios no le dijo: aguántate ahí que yo me encargo de todo. Dios le dijo a David: tienes algo que hacer, persíguelo, muévete, avanza, pelea por tu familia, pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos, métete en esa batalla porque yo estoy contigo. Entonces Dios le dio a David una promesa al actuar: los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando Dios nos da algo que hacer, también nos da una promesa para que confiemos en ella. Dios tiene promesas para nuestras vidas. Dios le prometió a David que iba a ser rey de la nación de Israel. Y lo veía lejos. Veía a un Saúl persiguiéndolo. Estaba en medio de los filisteos, territorio enemigo. No entendía absolutamente nada. Pero Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. A veces tú y yo tenemos que agarrarnos de las promesas. Tenemos que recordar lo que Dios nos ha hablado. Tenemos que recordar que las cosas no son de la noche a la mañana, pero Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dice que David siguió. El versículo 16 dice que Dios guió a David hasta los amalecitas, un hombre que se encontraron por el camino, lo guió hasta los amalecitas. Los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos de la tierra de Judá.
Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día hasta la tarde. Ninguno de los ismaelcitas escapó, excepto unos 400 hombres que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños, las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales y gritaban: ese botín le pertenece a David. Cuando tú consultas a Dios, Dios te da respuesta, te muestra el plan, te dice lo que tienes que hacer y tú camina en fe, camina confiado. Dice que David persiguió a los amalecitas. Ellos estaban descuidados, bailando, celebrando que habían vencido a David. Pero déjame decirte, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. David y sus hombres se lanzaron contra ellos. Los mataron durante toda la noche y durante todo el día, porque es que tú tienes que acabar con eso de raíz. Él no venía a matarte, solamente a hacerte sufrir, pero tú tienes que exterminarlo de raíz. Hay cosas que tú tienes que cortar de raíz, relaciones que tienes que acabar, sociedades que debes acabar, negocios que debes terminar, lugares donde te debes ir, y no vuelvas a negociar con el enemigo. Dice que ninguno escapó, a excepción de unos pequeños jóvenes. Y David, conforme a lo que Dios le prometió, conforme a lo que Dios lo dijo, lo recuperó todo. Déjame decirte, lo vas a recuperar todo. No se va a perder nada, ni esposa, ni hijo, ni finanza, ni negocio, ni ministerio, ni iglesias, ni congregaciones, nada. No faltaba nada, no te va a faltar nada, ni grande, ni pequeño, ni hijo, ni hija, ninguna cosa que el enemigo te había quitado. David lo recuperó todo. David lo recuperó todo, rebaños, manadas, negocios, dinero, oro, plata, todo lo que hayas perdido, todo lo que te hayan quitado, todo lo vas a recuperar, porque la gente gritaba y la gente dijo y Dios dijo: ese botín le pertenece a David. Quiero que lo personalice. Ese botín me pertenece. Pon tu nombre. Ese botín le pertenece a Julio. Ese botín le pertenece a Aide. Ese botín le pertenece a Samuel. Ese botín le pertenece a Samantha. Ese botín le pertenece a los hijos de Dios. Ese botín te pertenece a ti. Ese botín le pertenece a José, ese botín le pertenece a Marian, no sé, ese botín le pertenece a Héctor, ese botín le pertenece a Jason, no sé cuál es tu nombre, pero ese botín te pertenece. Quiero que oremos, quiero que clamemos, no sé cuál es tu situación. Tenía muchos deseos de compartirte esta palabra, porque el enemigo ha atacado, pero más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que Jesús venció a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz y los exhibió públicamente. David consultó al Señor y Dios le dijo: sí, persíguelos, porque recuperarás todo lo que te han quitado. Quiero dejarte esa palabra: persíguelos, avanza, haz lo que tengas que hacer. Muévete en fe, muévete en obediencia, no te detengas. Es tiempo de levantarse, es tiempo de dejar de llorar, es tiempo de dejar de lamentarse, porque el Señor ha dicho: persíguelo, porque vas a recuperar todo lo que te han quitado. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias porque tú eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días, Señor. Hoy buscamos tu dirección, hoy nos rendimos delante de ti. Hoy te preguntamos, Señor, ¿qué debemos hacer, Señor, para recuperar todo lo que se había perdido? Y tu palabra dice que tú hablaste. Tu palabra dice que tú has hablado esta mañana y has dicho: persíguelo, porque recuperarás todo lo que te han quitado. Y termina diciendo esta palabra: este botín le pertenece a David. Y gracias te damos, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo nos darás juntamente con Él todas las demás cosas? Y tú has estado con nosotros. Déjame bendecirte. Déjame decirte que has hecho lo mejor que has podido hacer. Es dedicarle tiempo a escuchar y aprender de la palabra. Comparte este mensaje con otros. Hay mucha necesidad de la palabra. Hay mucha gente afligida. Hay mucha gente atrapada, matrimonio, familia, atrapados por este espíritu de Amalek que los quiere ver en ruinas, llorando, desconsolados y destruidos. Y solamente una palabra de Dios puede liberarlos de esa
situación. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos.